El edema agudo del pulmón de altura es un edema del pulmón no cardiogénico. Al igual que el edema generado por trauma, por obstrucción linfática, por reacción antígeno-anticuerpo, por medicamentos. En condiciones normales nosotros tenemos una presión barométrica de 760 milímetros de mercurio a nivel del mar y una presión de oxígeno del nivel de 21 volúmenes de oxígeno. Eso en la altura disminuye enormemente. De ahí que, por ejemplo, en La Paz, Potosí, el Alto, Oruro, la presión muchas veces no sobrepasa los 560 milímetros de mercurio. Entonces esa presión de oxígeno baja a 17, 16. Mientras más altura, menor presión de oxígeno. Y si la presión de oxígeno en el medio ambiente está baja, la presión de oxígeno a nivel alveolar va a estar baja. Entonces, de entrada nos predispone a que nosotros tengamos una presión de oxígeno, que tengamos una presión de difusión-perfusión disminuida. A consecuencia de esa falta de oxígeno en el medio ambiente. Muchos de ustedes pueden haber ido a Samaipata alguna vez. Siempre les hago ese ejemplo. Algunos se van caminando desde la carretera hasta arriba, cuando tienen buena capacidad cardíaca. Pero otros se van en micro hasta ahí, hasta la base, ¿no? Y de ahí intentan subir, muchas veces no llegan hasta arriba, se vuelven, no tienen capacidad. O si suben a los 2 o 3 días no pueden moverse todavía. Y eso se debe a que su organismo no es capaz de proporcionarle oxígeno suficiente. Sus músculos necesitan mayor cantidad de oxígeno para generar el trabajo de subir. Y su sistema cardiopulmonar no les abastece, porque ellos tienen un bajo consumo de oxígeno, en actividad y en reposo. Y si meten a generar más esfuerzo, entonces ese corazón no responde al transporte del oxígeno, entonces produce una hipoxia. Y esa hipoxia es lo que les produce la producción de ácido láctico y de que después no pueden moverse. Pero en la altura no es que no exista oxígeno como en Samaipata, porque en Samaipata existe oxígeno, porque no hay más de 120 metros de altura. Pero en La Paz, Oruro, son 4.000 metros por lo menos, el alto, o un poquito más. Si se van al Illimani. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay presión de oxígeno a nivel alveolar, la presión de difusión alveolar va a estar disminuida. Y eso automáticamente nos genera una presión de oxígeno a nivel arterial baja. Le hago esta simplemente para diferenciar de la alveolar. Entonces, ¿qué significa? Que automáticamente nosotros estamos generando una hipoxemia. Y si tenemos hipoxemia, todos nuestros tejidos van a diferenciar o tener diferentes grados de hipoxemia. Nosotros estamos tranquilos ahorita con una presión de oxígeno, pero por cualquier razón se nos ocurre irnos a La Paz. Puede ser que en el avión vayan tranquilos, felices y contentos, pero el avión no terminó de aterrizar y bajaron la presión del oxígeno en la cabina. Esa cabina se despresuriza y el aire que tiene no es suficiente, no tiene suficiente presión de oxígeno. Eso le origina
esa hipoxemia brusca que produce el llegar a la altura. O llegan a Cochabamba, si se van por tierra, y ya empiezan a sentir los efectos de la hipoxemia. Y hay algunos que son más exagerados todavía. No llegaron a Cochabamba y ya están con problemas, y tienen que volverse cuando van por tierra. Entonces, esta hipoxemia nos produce automáticamente vasoconstricción periférica y vasodilatación central. ¿Qué significa? Que todo el territorio de la aorta, la arteria pulmonar, se van a contraer, que nos van a dar menor perfusión a la periferia. ¿Por qué? Porque esta hipoxemia genera efectos de estimulación de quimiorreceptores pulmonares y secundariamente aórticos y carotídeos. Quimiorreceptores. Y esta hipersensibilidad de estos receptores es la responsable de generar la estimulación en los efectos adrenérgicos asociados a los efectos simpáticos. ¿Qué es lo que nos produce? La vasoconstricción periférica y vasodilatación central. Y si nosotros tenemos menor cantidad de oxígeno, pues automáticamente empezamos a generar y mostrar signos de déficit de oxígeno y signos de tratar de compensar ese déficit de oxígeno. Como producto de esto, automáticamente nosotros vamos a presentar disnea y diferentes grados de cianosis, ¿no es cierto? Dependiendo del grado de desaturación, porque fácilmente al llegar a la altura nosotros nos vamos a desaturar, vamos a sobrepasar esa capacidad, esa cantidad de hemoglobina desaturada que les decía que se necesita por lo menos 5 gramos para presentar cianosis. Entonces vamos a presentar disnea y cianosis. Y si queremos empezar a movernos, quizás sentamos que los pies son plomo lo que tenemos y no son pies. Piernas pesadas. Y aparecen mialgia y artralgias. Eso como producto de que la hipoventilación, que genera el efecto de la falta de aire en el medio ambiente, nos produce acúmulo de ácido láctico por glucólisis anaeróbica. Entonces vamos a poner oxígeno disminuido en el medio ambiente, ¿ya? Eso produce hipoventilación por alteración del aire inspirado. Falta de oxígeno. Podemos tener mareos, visión borrosa, cefalea, náuseas, vómitos, como producto de la hipoxemia asociado a la vasodilatación cerebral que se produce, que estimula las meninges. Independientemente, nuestros músculos respiratorios intentarán hacer más esfuerzos de que pueda aparecer tiraje hasta cierto punto. Pero ¿qué pasa a nivel de la pared del saco orbital? Si hay hipoxemia brusca a ese nivel, se produce una contracción de la pared vascular. Y esa contracción produce isquemia y necrosis de esa pared alveolar. Y eso nos produce liberación de histamina, serotonina y tromboxana. Y simultáneamente, por efecto de la isquemia que se instaura,
nos induce a un proceso inflamatorio que nos induce a producir prostaglandinas. Eso nos produce permeabilidad vascular, vasodilatación, aumento de presión hidrostática, microtrombosis y hace que el saco alveolar se dañe esa pared y que permita la intravasación de líquido hacia su luz o hacia el intersticio. Y simultáneamente, por el efecto del trombosano con la histamina, se produce broncoespasmo. Y si ya teníamos una hipoventilación por alteración del aire, vamos a tener una hipoventilación asociada a un efecto obstructivo. Y si ya teníamos hipoventilación inicial producto de la falta de oxígeno, por falta de presión alveolar, vamos a tener una hipoventilación asociada a un edema intersticial, producto de esa extravasación de líquido hacia el saco o hacia el intersticio. Este efecto hace que durante la inspiración nosotros tengamos que producir estridor, generamos inspiraciones forzadas y que el aire le cueste salir. Entonces vamos a generar estridor, vamos a generar sibilancias. Y aquí tenemos líquidos que se movilizan y forman burbujas en este territorio alveolar. ¿De qué eso nos produce? La formación de estertores húmedos, pequeños, moderados o gruesos. La presencia de trasudados, porque son productos de la permeabilidad vascular y la vasodilatación o la lesión de la unión intercelular, o el efecto de las prostaglandinas. La hipoxemia, que estimula las terminaciones químicas, o el efecto del líquido que cambia el pH y estimula las terminaciones nerviosas en ese saco alveolar o en ese conducto bronquiolar, o el efecto del broncoespasmo, estimulan el efecto de la tos. Y nosotros vamos a tener tos productiva. Al principio seca por producto del espasmo bronquiolar y alveolar, pero después, a las horas, aparece esa producción mucosa o serosa, ¿no? Sobre todo serosa, producto de la extravasación del plasma hacia la luz del saco por los bronquiolos o bronquios. Y eso hace que aparezcan esos estertores. Esta lesión va a ser producto del cambio forzado del aire, de la presión del aire. Producto de la hipoxemia. De la hipoxemia. Simultáneamente, a este territorio le entra aire, pobre, pero le entra oxígeno. Y acá se extravasa líquido. Esa extravasación de líquido mezclada con el aire nos da a formar óxido nítrico. Y el óxido nítrico nos genera una gran vasodilatación que aumenta la permeabilidad vascular en ese territorio broncoalveolar, que facilita la extravasación de líquido hacia el pulmón. Y ese saco alveolar o ese territorio broncoalveolar está sufriendo de isquemia y necrosis. Simultáneamente a eso, las arterias bronquiolares se abren, se vasodilatan y generan mayor flujo a ese territorio que tiene mayor permeabilidad vascular y permite la salida del líquido hacia los sacos o hacia el intersticio.
Simultáneamente, producto del efecto de vasoconstricción periférica, la aorta o la arteria pulmonar se contrae, y si la arteria pulmonar se contrae, no hay pasaje de sangre hacia los pulmones para generar hematosis insuficiente, y por lo tanto el volumen de sangre que llegue hacia el ventrículo, hacia el lado izquierdo, va a estar disminuido y con poca cantidad de oxígeno. Y la aorta, por ese efecto de vasoconstricción, se va a cerrar y va a generar redistribución de flujo hacia los pulmones por las arterias bronquiolares, hacia el músculo cardíaco para evitar la isquemia y su necrosis, su infarto o su insuficiencia, y hacia el cerebro para evitar hipoxia cerebral. Pero si hay hipoxia, por falta de volumen, como hay oxígeno, igualito se vasodilata por ese efecto de vasodilatación compensadora. Y asociado al óxido nítrico puede producir inclusive hemorragias cerebrales. Simultáneamente a eso, este ventrículo izquierdo, al intentar bombear, no puede sacar la sangre porque la aorta no le permite, la válvula no le permite, y encuentra mayor facilidad para que la sangre se vaya a la aurícula izquierda a través de la válvula mitral. Genera mayor presión en la válvula mitral y genera el reflujo de sangre hacia los pulmones, hacia las venas pulmonares. Produce una presión hidrostática positiva a nivel de los pulmones y una presión hidrostática positiva en las venas pulmonares asociada a la vasodilatación produce el encharcamiento de este pulmón en mayor o menor proporción. ¿Verdad? Entonces el pulmón se encharca. Y ese territorio que tiene mala ventilación, mala difusión, se convierte en territorio de espacio muerto fisiológico. Y ese pulmón no tiene capacidad inspiratoria normal y forzada. Y su volumen residual, por efecto compensador, el aire que viene en la zona se va a ir hacia las áreas sanas, trabaja en los espacios muertos fisiológicos, pero siempre va a tener difusión. Por eso es que la capacidad pulmonar disminuye y produce esa hipoxemia. De eso no se produce que esta zona que está llena de líquidos, los sacos anulares no se contraigan y tampoco se dilatan. Por lo tanto, el murmullo vesicular disminuye, lo mismo que las vibraciones vocales, o tendremos matidez, producto del acúmulo de líquido. Líquido que puede salir hacia el exterior o líquido que puede bajar hacia el espacio pleural por acción de la gravedad y generarnos un derrame pleural. Como existe permeabilidad vascular, existe microtrombosis, existe vasodilatación, existe lesión de la unión intercelular, producto de los diferentes mediadores. Cuando el paciente tose, ese líquido puede contener glóbulos rojos, de que puede generar, asociado al plasma, ¿no? Y el aire que ingresa, de que puede generar una expectoración rosada y espumosa, que es lo patognomónico de edema agudo del pulmón de altura. Como que puede también generar un problema de hemoptisis brusca, dependiendo del grado de lesión y de reflujo brusco de esa sangre venosa hacia los pulmones, asociado a gran lesión de esos vasos pulmonares. Entonces, eso pasa a nivel de los pulmones.
Si el riñón no bombea, toda la parte gastroentérica va a estar disminuida su perfusión. Entonces, no va a secretar adecuadamente, no va a transportar, no va a absorber, no va a metabolizar, no va a sintetizar, no va a almacenar. Simplemente nos puede generar dispepsia, distensión abdominal, náuseas, vómitos, producto de retroalimentación asociado a isquemia y estimulación parasimpática o asociado al efecto de lesión cerebral central. ¿Ya? Ese paciente, entonces, aparte de eso, los riñones no tienen buena perfusión. Y ya saben que cuando el riñón no tiene buena perfusión, empieza a liberar renina o empieza a liberar eritropoyetina. En este caso no da lugar para liberar eritropoyetina, pero sí la renina. Y la renina nos lleva a producir angiotensina, liberar aldosterona, retener sodio. Eso significa que este riñón no va a filtrar, no va a eliminar, y eso nos produce oliguria o anuria. Y nos lleva a cierto grado de isquemia e insuficiencia renal. Y estos niveles de sodio aumentados, más la vasoconstricción, más el efecto de la renina y la angiotensina, nos llevan a mayor vasoconstricción periférica. Y nos retiene agua, por gusto que el riñón no filtra. Y ese agua genera aumento del volumen. ¿Para qué? Para hacer que este corazón tenga mayor volumen para bombear, para que exista presión, para que vaya hacia los pulmones, o para que exista volumen, para que pueda inyectar el ventrículo izquierdo ante la falta periférica. Pero eso lo único que hace es congestionar más al ventrículo derecho, que induce a producción del corpo pulmonar, por esa hipertensión de arteria, o insuficiencia cardíaca derecha asociada a hipertensión de arteria pulmonar. ¿Ya? Bien. La renina no se libera, la eritropoyetina no se libera en forma inmediata. Recién se estimula su liberación después de los 7 a 10 días, que es cuando empieza a actuar para estimular a la médula ósea en esas personas que se trasladan hacia la altura, o en esas personas que empiezan a padecer hipoxia, o aquellas personas que generan un proceso inflamatorio que tiende a cronificarse, tomando en cuenta que los pacientes que producen inflamación necesitan mayor nutrición, por lo tanto les producen una eritremia. Por eso es que muchas veces se produce aumento del glóbulo rojo en procesos inflamatorios infecciosos. Esta eritropoyetina recién se activa y se estimula la médula ósea después de los 7 a 10 días, que el paciente empieza a producir glóbulos rojos para captar oxígeno y evitar los efectos de la infección. Hay un medio donde no lo tiene, ¿verdad? Antes no. Entonces de ahí viene el cuadro de edema agudo de pulmón de altura. Es distinto al edema de pulmón que puede sufrir una persona que vive en la altura, que de por sí ya tiene poliglobulia. Puede ser que nació con poliglobulia porque se formó con poliglobulia. Los que viven en la altura se forman con poliglobulia porque viven en un ambiente hipoxémico, pero un ambiente de hipoxia del medio ambiente. Entonces desde que se produce la fecundación ya empiezan a generar mecanismos de compensación. Entonces el paciente que vive en la altura produce poliglobulia y esa poliglobulia genera mayor viscosidad sanguínea, produce mayor resistencia vascular,
produce hiperplasia y hipertrofia cardíaca por el volumen y la cantidad de sangre que tiene y la lentitud para hacerla circular. Y eso genera reflujo de sangre hacia los pulmones por las venas pulmonares. Y eso produce edema de pulmón, pero asociado a insuficiencia cardíaca por hipertensión arterial, ¿ya? Que es la misma que nosotros podemos tener acá, aún sin tener poliglobulia, o la que produce la poliglobulia aún sin ir a la altura. Por eso aumento de resistencia vascular y incapacidad del ventrículo izquierdo para poder eyectar. Entonces se vuelve hacia los pulmones. Los medios de diagnóstico son la sintomatología que presenta el paciente, la disnea, la sinosis, la tos seca o expectoración con esa secreción serosa o escasa o más abundante dependiendo de las horas que pasaron, rosada, espumosa o hemostísica, la sibilancia del estridor, la crepitación donde está presente, la falta de murmullo, de vibraciones vocales, la matidez o su matidez, es un pulmón que no tiene aire. Irá, siempre y cuando no se produzca derrame pleural y siempre y cuando no exista hipoxia de los núcleos respiratorios por agotamiento. Comiardia y atralgia, náuseas, vómitos, delirios, alucinaciones, como producto de la lesión neurológica. Taquicardia, hipertaquinea, cuando todavía están compensados. Cuando se descompensan, igual van a la contraria. Hipoventilación, bradicardia, asistolia, periodos de apnea o paro. Y todo el sistema falla multisistémica por hipoxia. Independientemente que el páncreas empieza a secretar enzima proteolítica, que el hígado empieza a producir enzima proteolítica, que el hígado no elimina el amoníaco y estas tres sustancias nos inducen a generar mayor daño. No producen acidosis metabólica independientemente que este paciente ya tiene acidosis respiratoria por efecto de la hipercapnia. Entonces, el diagnóstico de la clínica, los rayos X que nos muestran infiltrados algodonosos en alas de mariposa a nivel de los ilios y en las bases, con dilatación de las paredes arteriales por la conjunción de la vasodilatación bronquial o con la presencia de derrame pleural bilateral. Esto es bilateral, no es unilateral. Tratamiento: broncodilatadores, oxígeno, vasodilatadores periféricos, diuréticos, atropina, adrenalina, dependiendo del grado de lesión y de insuficiencia cardíaca. Oxígeno por mascarilla, por tubo, dependiendo de la necesidad. Trasladar al paciente a un medio donde no exista el factor de falta de aire en el medio ambiente, para que deje de estimular a los bajos receptores. Es un paciente para terapia intensiva. Es complicado. Muchas veces uno va a la altura, llega tranquilo, feliz y contento, sobre todo cuando uno es joven, donde las paredes vasculares son más elásticas. Es más difícil en los ancianos porque ya sus paredes de por sí son más resistentes, tienen tendencia a hipoxemia y tienen tendencia a hipertensión arterial.
O por ahí son pacientes fumadores que tienen de por sí tendencia a tener hipoventilación. O son embarazadas que de por sí ya tienen reflujo, la redistribución de flujo hacia el útero y generan hipoxia relativa del organismo. Entonces, o son pacientes que tienen diferentes trastornos. Entonces, que pueden contribuir a un edema de pulmón. Uno es llegar y hacer reposo, es lo que debe hacer un momento. Nunca debe llegar y empezar a tratar de corretear o caminar demasiado y forzarse. Porque el caminar demasiado y forzarse significa que sus músculos van a necesitar más oxígeno y su sangre no se la va a proveer porque el aire no tiene y su corazón no lo puede distribuir. Además que existe resistencia vascular aumentada. Y eso le va a generar una hipoxia marcada por consumo de oxígeno, ¿ya? Y va a generar mayor vasoconstricción, porque va a generar mayor desaturación de la hemoglobina residual o de la sangre residual, porque la sangre residual tiene oxígeno, ¿no es cierto?, que nosotros no utilizamos. En condiciones normales nosotros utilizamos el 60% del oxígeno que tenemos. Nos queda un 40%. Ese 40% es suficiente muchas veces para mantenernos en periodo de reposo. Pero si lo forzamos, ese oxígeno se desatura y nos produce una verdadera hipoxia. Y la hipoxemia va a ser bien marcada, tanto arterial como sanguínea. Entonces, y eso nos produce mayor vasoconstricción y mayor efecto sobre los pulmones. Entonces, podemos desencadenar ese edema de pulmón. También podemos desencadenar un edema de pulmón cuando nosotros llegamos felices y contentos y nos vamos de farra. ¿Ah? Para celebrar la llegada. Ese efecto de la celebrada llegada nos va a inducir que el alcohol nos produzca inhibición de la hormona antidiurética y nos produzca deshidratación. La deshidratación nos produce vasoconstricción, estímulo efecto renina, angiotensina, aldosterona, por efecto aumento de resistencia vascular periférica y falta de líquido, y nos induce a retener sodio y nos induce a generar menor captación y transporte de líquidos por dificultad para transportar. Entonces nos induce a hipoxia, ¿no? A hipoxemia. Y con ello la insuficiencia cardíaca izquierda. La otra, comer demasiado. No es lo mismo que ustedes lleguen y se tomen un té con unas 3 o 4 galletas a que se vayan y se coman un suculento plato. Las 3 o 4 galletas no le van a generar mucho trabajo a ese aparato digestivo que ya de por sí no tiene capacidad de secreción, de transporte y movilización. Y si ustedes lo llenan, esos intestinos, ese estómago, esos intestinos, ese hígado, ese páncreas no van a tener cómo funcionar porque no tienen suficiente cantidad de oxígeno. Van a generar la distensión abdominal, van a generar mayor cantidad de flujo ahí, van a traer el flujo que tendría que estar en otras partes y van a generar un mayor consumo de oxígeno, generando una mayor hipoxia, por hipoxemia. Entonces son las 3 cosas que no se deben hacer, porque incrementa la hipoxemia y produce hipoxia. Y nos induce a ese efecto de reflujo de sangre hacia los pulmones por vasoconstricción. Se puede utilizar aspirina asociado a acetosalamida como preventivo para evitar el edema de pulmón. No quiere decir que lo vayan a evitar, pero no va a ser tan complicado. La aspirina evita el efecto del tromboxano y evita la microtrombosis pulmonar, que es una de las causas de la intravasación de líquido por la necrosis que se produce a ese nivel.
Y la cetosolamida produce vasodilatación periférica asociada a un efecto de sedación central. Entonces no permite que el paciente se hiperestime demasiado. ¿Preguntas ahora?